Momentos de agitación y de expectativa se viven por estos días en la Registraduría Nacional del Estado Civil. No solamente porque es un año electoral múltiple, sino porque a estas alturas del año no se sabe aún cuántas votaciones tengan que organizar. Por calendario están previstas las elecciones a Cámara y Senado y las presidenciales, que pueden ser de una o de dos vueltas. Pero a las de corporaciones se suman las consultas del Partido Conservador y del Partido Verde. Y lo más complicado, subsiste la posibilidad de que se convoque al referendo de la segunda reelección y tal vez hasta el referendo para castigar a los violadores de niños. El registrador Carlos Ariel Sánchez está corriendo bases, como se dice, y pidiendo que le giren la plata que necesita para hacer las consultas internas en poco menos de un mes. El doctor Sánchez dice que los plazos se están agotando y que son inmodificables. Por eso Antonio Morales fue a visitarlo para preguntarle en qué anda. Antonio Morales entra al radar. Hay una novela colombiana cuyo título es Todos estábamos a la espera. Todo el país está a la espera de si hay o no hay referendo de la decisión de la Corte Constitucional, pero ¿qué implica esa espera, esa encrucijada para el registrador y la registraduría? Pues la espera se convierte en algo más dramático porque aquí hay unos términos y los términos son preclusivos, o sea, van ocurriendo y no reviven. Y entonces lo que vamos viendo es cómo en el calendario se van copando fechas, se van copando diversos eventos de ese calendario y no pasa nada. Si se aprobara el referendo reeleccionista del presidente Uribe, ¿cuál es el límite preciso para ustedes? No, yo creo que prácticamente ya los términos están bastante estrechos, en la medida en que ya estamos preparando las elecciones presidenciales en cuanto al censo electoral. El 14 de marzo son las elecciones de Congreso, de Congreso, de manera pues que para los términos que trae la ley, tanto de elaboración del censo como los 30 días de debate que trae la ley 134, para efecto que quienes están a favor del sí, a favor del no. La campaña misma que se debe hacer por el sí o por el no. Esa campaña tiene 30 días señaladas en la ley. Más están los términos de formación y conformación del censo electoral. Esos son los dos grandes marcos legales, ¿no? En la medida en que esos términos existan, se va haciendo muy... Pero esos términos, señor registrador, son infranqueables, es decir, estarán ahí y nadie los puede mover. Son de la ley electoral y las leyes electorales son leyes estatutarias. O sea, no hay referendo. No sé, porque pues yo finalmente, de todo este panorama, el que aplica la ley más estrictamente o el que tengo que aplicar la ley estrictamente soy yo. Sí. La Corte Constitucional pues no necesariamente está sometida a la ley, sino las interpreta, las modula, de manera pues que además ellos son los que tienen que tomar las decisiones en este momento. Usted como registrador nacional de Estado Civil no puede hacer un referendo antes del 14 de marzo. No se puede ya. Realmente no se puede. ¿Y qué posibilidad existe, de acuerdo con la ley y de acuerdo con las posibilidades mismas de la registraduría, de hacerlo posterior al 14 de marzo? Es decir, en el lapso de tiempo entre las elecciones de Congreso y la primera vuelta presidencial. Pues ahí hay de abril, mayo, hay 2 meses y medio, digamos, se podrían ajustar algunos términos, 2 meses y medio sí, pero son lo que se gasta normalmente en preparar una elección, 2 meses y medio. Para las consultas del Partido Conservador y el Partido Verde, hemos oído últimamente, usted me dirá si esto es verdad o no, que la registraduría tiene un problema de dinero, ¿eso es así? Bueno, digamos que se ha solicitado, estamos a escasamente un mes o menos de un mes. Los dineros se presupuestaron desde el año pasado, se solicitaron y se dejaron en el presupuesto, pero yo diría que en esta semana se resuelve ese problema. Y si se hiciera el referendo reeleccionista, ¿hay plata para hacerlo? Y recuerden al país cuánto cuesta eso. Vale aproximadamente 130.000 millones de pesos, no hay dinero porque simplemente no hay referendo todavía. Eso también implicaría que si se aprobara, enredaría también los plazos, porque me imagino que esa apropiación presupuestal demora. Bueno, pero eso puede ser cuestión de un día, 2 días. Es decir, el dinero está como una eventualidad, sale de la Corte, se convoca, se asigna la partida para la realización de las elecciones que se están
convocando, ¿no? Digamos, eso puede ser 1 o 2 días máximo. Sin embargo, en esta lucha contra el tiempo resulta que es que 2 días es mucho. ¿Contra el tiempo? ¿Sí? Ah, pero el tiempo el cronológico, ¿no? El tiempo cronológico. Cronos. Cronos que está devorando a Zeus. Exactamente, veo que usted se aplica con los clásicos griegos. Registrador, hablemos ya no de las encrucijadas, sino de las certezas. Hay una certeza definitiva, el 14 de marzo, los colombianos elegimos un nuevo Congreso, Cámara y Senado. ¿Cómo vamos en ese empeño? Pues ya tenemos jurados, se están nombrando ya los testigos electorales, se están haciendo algunas verificaciones en el censo y otras verificaciones en los jurados. La logística ya está en marcha. Los sistemas de comunicación de esos días se están poniendo a prueba. Otro tema que el país está muy interesado es justamente en el censo electoral. Registrador, ¿cuántas cédulas se han dado de baja? ¿Y en cuánto está el censo electoral? En lo que yo llevo desde esta administración se han grabado y digitalizado 3,5 millones de registros civiles de defunción, de los cuales 2 millones se han podido impactar el censo, es decir, han podido, digamos, que se den de baja esas cédulas aproximadamente. O sea que hoy estamos en cuánto en el censo, en cuántos millones. 29.880.000. Para que si hubiera referendo reeleccionista, para que se aprobara, tendría que haber en este momento cuántos votos, positivos y negativos. 7.480.000. Entre positivo y negativo por el referendo para que este sea aprobado. Eso no es fácil, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de unas elecciones de referendo. Pues eso significa que en 8 horas que dura la votación, tiene que ir 1 millón de personas cada hora a votar prácticamente. Señor registrador, si se diera el caso que es otro tema, de la aprobación del referendo reeleccionista, el presidente Uribe, según las normas, ¿tendría tiempo ya de inscribir su candidatura? ¿Cómo ve usted esa parte ya? Con las normas actuales, él tendría que inscribirse el 12, como todos los candidatos. 12 de marzo. O si hay una consulta para escoger candidatos, los partidos que van a consulta o las consultas interpartidistas pueden inscribir su candidato el 5 de abril. O sea que si de alguna manera, por ejemplo, la coalición de gobierno decidiera hacer una consulta entre Juan Manuel Santos, Arias y el mismo presidente Uribe, que ya estuviera avalado supuestamente por la Corte Constitucional, ¿ahí sí se podría inscribir el 5? Sí, pero no estoy seguro de 2 cosas. No estoy seguro que en este momento ya puedan inscribir a la consulta interpartidista, porque ¿hasta cuándo es que hay plazo? Creo que hasta el 14 de febrero hay plazo hasta este domingo, sí. Sí, o sea que ya ese plazo se cerró de consulta interpartidista. Y no estaría seguro que el presidente esté habilitado para una consulta interpartidista. Registrador, pero hablando con usted en esta entrevista, es decir, desde el punto de vista de quienes están por la segunda reelección del presidente, las cosas no están difíciles, sino lo que usted dice es que es imposible, es decir, inscripción de candidaturas, tiempos de campaña, reglamentaciones, leyes, etcétera, no se ve por dónde. No, por eso es que... Aún si la Corte lo aprobara, digo yo, pasando por eso. Porque digamos, aspirarían no solamente a una habilitación legal de una posible candidatura, sino que la Corte modulara otros aspectos, ¿no? Que hiciera menos exigente lo del censo electoral o que acortara el término del debate, es decir, de la campaña. ¿Pero la Corte puede pronunciarse en ese sentido? Pues bueno, eso yo me refiero un poco como a lo que se oye del ambiente, ¿no? Sí. El rumbo, o cuando dicen en la radio que la Corte module, que sí, eso es lo que uno oye, ¿no? Bueno, hay otra pata más que usted quisiera que nos explicara didácticamente, es el asunto de los escrutinios. ¿Cómo funcionaría en el caso de la reelección? Creo que son 2 meses necesarios para el escrutinio para tomar una decisión definitiva. Bueno, la verdad que el escrutinio no tiene términos máximos, tiene términos mínimos. Pero un escrutinio no gasta legalmente menos de 10 días. Eso siempre y cuando no haya reclamaciones. Si hay reclamaciones, pues posiblemente el escrutinio municipal de una parte o de otra se demorará
yo estoy poniéndolos, por eso digo que el escrutinio tiene términos mínimos. O sea que a los tiempos de esa hipotética reelección, que cada vez la vemos más enredada, también hay que agregarle los tiempos del escrutinio. Hay que Eso sumarle, nos da como el mes de noviembre. eso hay que sumarle 10 días más del escrutinio. Y se hablan de 2 meses porque en las elecciones del 2003, ¿sí? El escrutinio demoró noviembre y demoró diciembre porque el acto legislativo, digámoslo así, lo que recogió la voluntad popular solo se expidió en enero. Se prevé un avance gigantesco de los delitos electorales, de la compra de votos, de la suplantación de los papeles propiamente, pues del tarjetón. En Barranquilla tuvieron que suspender todo el padrón electoral. ¿Cómo ve usted eso? Los políticos están muy preocupados, de derecha, de izquierda, de todos lados. Bueno, la registraduría de tiempo atrás, en primer lugar, pues pidió algunos dineros para tomar algunas medidas de carácter tecnológico para evitar suplantaciones. Básicamente un lector biométrico en la entrada de los puestos de mesa o en la entrada de los mesas de votación a efecto de que nadie pueda suplantar a nadie. Para eso no hubo dinero. Entonces, no hubo dinero. No hubo dinero. Caramba. Entonces eso se llevaban las medidas de transparencia electoral y lo único que se va a hacer frente a eso es que los ciudadanos pongan su huella en el registro de votantes una vez votan y total existen las posibilidades de grabar y digitalizar esos documentos en caso de algún problema y ya grabados y digitalizados sí puede usted buscar la huella en el sistema y saber si hubo suplantación o no. Eso por un lado, es decir, sí, que el trasteo de votos y de votantes, etcétera, pero ya propiamente la falsificación del voto, es decir, ese sistema del papel carbón con el tarjetón y eso, ¿hemos tenido algún control sobre eso en este momento? Ese es un tema que es el lío más complicado, que es, hay un fraude del día de elecciones y en parte entra el tema del posible fraude de los jurados de votación. También, claro, esa es otra historia. Aquí se hizo una revisión de los jurados nombrados y se encontraron 19.000 inconsistencias de los listados de jurados que se están corrigiendo porque esas inconsistencias pueden generar que sean reemplazados esos jurados un poco con premura el día de elecciones y no garantizar. nada. Registrador, y para terminar, pensando con el deseo, ¿cuándo el voto electrónico? Un propósito de este gobierno de, si no en esta elección, en las presidenciales, hacer el voto electrónico, lo que pasa es que el costo es bastante costoso. Pues, doctor Carlos Javier Sánchez, pues que nos saquen de la encrucijada, le deseo yo a usted que es el que más problemas tiene verdaderamente en ese sentido, y esperemos que las elecciones sean todo un éxito. Bueno, muchas gracias, Antonio, por su deseo, y sí, esperamos salir de la encrucijada. Eso. Calendarios.